Los bebés, y especialmente aquellos que presentan alguna discapacidad al nacer, forman parte del trabajo de la hermana Marie-Simone Pierre, una labor que tuvo que abandonar en 2005 al empeorar su salud debido al Parkinson, una enfermedad incurable. Molestias al andar, al permanecer de pie y más al estar en ayunas. Especialmente en 2004-2005, estar de pie sin apoyo era imposible. Necesitaba apoyarme en una pared para sostenerme. Era muy duro para mí. No podría conducir nunca más porque mi pierna podía bloquearse. La enfermedad del Parkinson supone momentos de rigidez. En esta situación, y cuando ella ya había aceptado la enfermedad, las religiosas de su congregación comenzaron a acudir a la intercesión de Juan Pablo II, que había fallecido meses antes. Pedían que Sor Marie-Simone Pierre pudiera volver al trabajo. El efecto fue sorprendente. Recogí algunas cosas de mi oficina y traté de dejar el escritorio en orden antes de irme a dormir. Era alrededor de las 9:30 o 9:45. Para entender el contexto, Juan Pablo II murió en torno a las 9:37 de la tarde. Y nada más entrar en mi habitación sentí una especie de energía que me movía a escribir, cuando durante la tarde no lo había querido hacer. Fue extraordinario, porque desde hacía años, debido al Parkinson, no era capaz de escribir. Cuando pudo leer la palabra de Dios que había escrito, no daba crédito. Al día siguiente se despertó con una sensación especial. Sentía una gran paz, una gran alegría. Me sentía ligera y sentía un gran deseo de rezar delante del Santísimo Sacramento. Era consciente de que ocurría algo maravilloso. Estaba conmovida. Estaba viviendo algo extraordinario. Así que bajé a la capilla, una capilla que está dentro de nuestra residencia, para rezar porque sentía la necesidad de dar gracias a Dios. Poco a poco, consciente de que algo había pasado esa noche, la hermana Marie iba apreciando los efectos en la capilla de su comunidad. Me di cuenta de que no sentía dolor en las piernas. Me sentía ligera, especialmente con esta mano que había estado como muerta durante la enfermedad. Mi brazo permanecía casi inmóvil junto al cuerpo. De hecho, no había podido moverlo. Al caminar me di cuenta de que el brazo volvía a moverse mientras iba a la capilla. Teníamos un rato de oración seguido de las oraciones matinales y la misa. Durante la misa se suponía que debía leer la primera lectura de este lambón. Al parecer, según me contaron después, yo estaba radiante mientras leía y durante la Eucaristía. Me sentía curada. Para mí era una certeza y me sentía especialmente feliz durante la celebración de la misa. Era maravilloso, algo extraordinario. Al terminar la misa estaba convencida de que había sido curada. La alegría de su comunidad fue tan grande como la sorpresa del doctor que examinó a su paciente pocos días después. Me dijo, ¿qué es lo que ha hecho para venir así? ¿Ha tomado una dosis doble de dopamina? Yo le dije, no, doctor, no he tomado más medicinas. He dejado de tomarlas. Entonces me comentó, ¿cómo es posible? Trate de explicarlo. Así que se lo conté. Juan Pablo II, la oración de las hermanas. Su respuesta fue, espere a que la examine. Me examinó, me llevó mucho tiempo. Me hizo todo tipo de pruebas y al final me dijo, lo siento, no puedo encontrar ninguna razón. Yo le dije, no se preocupe. Más o menos es lo que me dijo. Y al final me recomendó, tiene que volver a venir para comprobar que no hay más síntomas. Me dio una cita para 5 meses después y han pasado más de 15 años. A partir de entonces, volvió a trabajar con recién nacidos en el mismo centro del que se tuvo que retirar por Parkinson en el año 2005. Gracias a este milagro, certificado por médicos franceses y del Vaticano, se pudo beatificar a Juan Pablo II el 1 de mayo de 2011 en la Plaza de San Pedro. Sor Marie-Simone Pierre pudo transportar las reliquias del santo al que había rezado para su curación. Hay un elemento que todos los que conocieron al Papa polaco destacan. Era una persona alegre que sabía disfrutar de la vida, con mucho sentido del humor.
Uno de los encuentros especiales con jóvenes universitarios llegaba el Domingo de Resurrección en el Cortil de San Damaso. Allí pasaban un rato con el Papa, intentando que disfrutara con la música o con actuaciones divertidas. Eran momentos de familia que no se retransmitían al gran público. Solo después de su muerte se hicieron públicas estas imágenes que reflejan la sonrisa del Papa y su capacidad de conexión con ellos. La alegría desbordante del Papa era patente en sus reuniones con jóvenes. Juan Pablo II lanzó las Jornadas Mundiales de la Juventud, que comenzaron en el año 1987 en Buenos Aires y en las que participó hasta el año 2002 en Toronto, Canadá. Eran momentos de alegría, pero también de oración y ternura, como el que se vivió con este joven con síndrome de Down en Denver. Dad, Holy Father, I love God. Thank you. Durante todo su pontificado, cuidó especialmente estos encuentros que atrajeron a multitudes. En Manila, Filipinas, en 1995, a la misa final del encuentro acudieron unos 5 millones de personas, el evento papal más numeroso de la historia hasta la fecha. Una de las escenas más emocionantes se vivió en la Jornada Mundial de la Juventud de Roma en el año 2000. El Papa era ya un anciano de 80 años. Difícilmente podía moverse, pero se esforzaba por seguir el ritmo de los jóvenes. Yo estaba a su lado y lo veía, ¿no? Estaba disfrutando, a pesar del esfuerzo físico que le comportaba, pero estaba disfrutando aquella sintonía, aquella interactividad con los jóvenes, ¿no? El movimiento de los brazos, acompañar las canciones, algún joven que se escapaba, pasaba a través de la seguridad, llegaba al Papa, gran alegría por parte del Papa, ¿no? Fue una cosa estupenda. Según Joaquín Navarro Valls, quien fue su portavoz durante más de 20 años, el contacto con la juventud revitalizaba al Papa por muy cansado que estuviera. Cuando volvíamos, el comentario, Santo Padre, que era largo aquello, ir, volver, Santo Padre se ha cansado, era estupendo. O sea, su comentario era, yo me habría quedado allí toda la noche, ¿no? Era un poco su actitud. Él tenía, sobre todo en los últimos años de su vida, cuando los límites físicos eran más notables y más evidentes, él tenía una gran capacidad rara en muchas personas, una gran capacidad de ignorarse. No se ignoraba, tenías que preocuparte tú, decir, Santo Padre, y esto, descanse un poco. Él se ignoraba completamente. Allí, en esa explanada con millones de jóvenes, también hubo pequeños milagros. Entre quienes experimentaron una gracia especial durante ese encuentro está Joseph Kim, por entonces estudiante universitario. Lo más admirable de toda la experiencia fue la jornada final, la gran misa en Tor Vergata, donde dijo: si tienes vocación al sacerdocio o a la vida religiosa, no tengas miedo y sé generoso. Lo que realmente me impresionó fue que sentí que me estaba hablando directamente a mí. 2 millones de jóvenes, pero es algo que me dejó marcado a mí, especialmente cuando volví a las clases universitarias. Todavía me faltaban 2 años para terminar la carrera, pero esa invitación y la llamada a no tener miedo de seguir una vocación me transformó siendo estudiante de universidad. La influencia que tuvo Juan Pablo II en Joseph Kim no es algo aislado, al menos por su experiencia en California. Creo que muchos de mis compañeros en el seminario, incluso quienes entraron antes que yo, recibieron la influencia de sus virtudes y su personalidad. Su habilidad para conectar con la gente, a mi juicio, fue esencial para nuestra decisión de hacernos sacerdotes y el deseo de servir a los demás, como él lo había hecho, siendo imagen de lo que la Iglesia debía representar. Padre, Figlio, Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
sempre